Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de San Marcos, capítulo 8, el versículo número 27. San Marcos, capítulo 8, versículo 27, nos dice la palabra de Dios. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Pero gracias también, Señor, por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas reciban su bendición también. Bendiga también, Padre, a los que queriendo estar aquí no pudieron, que ellos alcancen esa bendición celestial. Pero ahora, Dios, les rogamos, habilítenos, capacítenos y prepárenos para recibir su palabra. Padre eterno, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios, lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos trabajando con el Evangelio según San Marcos. Y hemos dicho, a manera de introducción del libro, que San Marcos responde dos preguntas. Primera pregunta, ¿quién es Jesús? Segunda pregunta, ¿quiénes son los discípulos? A manera de introducción, la semana cuando inició, respondimos en parte la primera pregunta. La primera pregunta de ¿quién es Jesús? Marcos la responde no con argumentos, sino con hechos, con evidencias. ¿Quién es Jesús? Y entonces dice, miren, Jesús hizo esto, Jesús hizo esto otro, Jesús hizo aquello. ¿Qué hizo Jesús? Hizo estas cosas. De manera que Marcos nos presenta la vida de Jesús como en una película. Una escena, otra escena. Una escena, bueno, el Señor Jesús enseñaba. Otra escena, el Señor Jesús calma la tempestad. El Señor Jesús perdona pecados. El Señor Jesús sana enfermos. El Señor Jesús resucita muertos. El Señor Jesús vence a los demonios. El Señor Jesús tiene poder en todo. Tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre todo. En otras palabras, ¿quién es Jesús? Jesús, este que está aquí, es Dios que se hizo hombre. Marcos lo presenta con evidencias. Esas son las evidencias que aparecen desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 30. Lo interesante de Marcos es que también se enfoca en la parte teológica. Y ahí comenzamos, creo que anoche o antenoche. En el capítulo 1, versículo 1 al 3, mira lo que dice. San Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y esta es la parte que estamos trabajando. Él dice en el versículo 1 que este es el Evangelio de Jesucristo. Y a Cristo le llama Hijo de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Preparad el camino de quién, dice Marcos? Del Señor. Cuando leemos Isaías 43, dice, preparad el camino de Jehová. La idea de Jehová, la idea de Señor, como la traducen en el hebreo, la palabra kurios. Es bueno hacer un poco de historia. En un momento vamos a hacer un poco de historia o de referencia al Antiguo Testamento, porque aparece en el versículo 2, al versículo 3, aparece la palabra Señor. Cuando en Isaías 43 aparece la palabra
Jehová. Y notaremos en el Salmo 110, versículo 1, en un momento, cómo podemos entender por qué en lugar de decir Jehová, dice Señor. Ya lo veremos en un momento, pero vamos por parte. Ya hemos dicho en el tema anterior que Jesucristo, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? La buena nueva de salvación. Hablamos de basar, ese verbo del Antiguo Testamento, y también hablamos de la palabra Evangelio en el Nuevo Testamento. La idea de que el Evangelio es una buena noticia. Es una noticia de victoria, una noticia de algo que se logró, que se ganó. En el Antiguo Testamento decíamos que cuando se daba la buena noticia, se le daba una recompensa al que daba la noticia. Luego ya no se le daba recompensa, pero seguía anunciando un acontecimiento favorable. Por ejemplo, cuando un reino conquistaba el otro o cuando un reino era invadido y podían rechazar a los invasores, salía una persona corriendo para avisar en la ciudad y venía gritando, basar, basar, basar. O sea, buenas nuevas, le tengo buenas noticias. En el Nuevo Testamento la palabra evangelio significa lo mismo, buenas nuevas de salvación. Y vimos cómo en el Nuevo Testamento aparece la frase evangelio de Dios y cómo aparece la frase evangelio de Jesucristo. Ya vimos todo eso. En el tema anterior también tratamos acerca del mensajero. Envío mi mensajero delante de tu faz. Y ese mensajero, en el estudio que hicimos, es nada más y nada menos que Juan el Bautista. ¿Quién es el mensajero? Juan el Bautista. Lo testifica Dios, lo testifica Jesús y lo testifica toda la Biblia. Y el mismo Juan también lo testifica cuando vienen a preguntarle. Ese mensajero que vendría delante de la faz del Jehová es Juan el Bautista. Está totalmente claro, Mateo lo dice, Jesús lo dice, Juan el Bautista lo confirma. Ahora bien, nosotros tenemos que entrar en un estudio más hermoso y más bonito ahora, que tiene que ver también con la frase Hijo de Dios, del versículo 1, y tiene que ver ahora con el versículo número 3. Mira lo que dice el versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino ¿de quién? Del Señor. Enderezad, ¿qué cosa? Enderezad sus sendas. La pregunta es, ¿quién es este Señor? Repasemos San Marcos capítulo 3, versículo 3. San Mateo, capítulo 3, versículo 3. San Mateo 3, 3. Vamos rapidito a ver si nos ayuda el tiempo. San Mateo nos dice, en el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice ahora Mateo, añade la cita, pues hablando de Juan el Bautista, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino, ¿de quién dice? Del Señor, enderezad, ¿qué cosa? Sus sendas. ¿Qué está diciendo Mateo? Que Juan el Bautista es el que anuncia la venida del Señor. ¿De cuál Señor? De Jesucristo. ¿De cuál Señor? De Jehová. Ahora el Jehová del Antiguo Testamento viene a la tierra y se hace hombre y camina por la tierra. Y la palabra interesante es el camino ¿de quién? Del Señor. El camino de Kurios en griego. Es interesantísimo estudiar y entender esa frase, Kurios. San Juan capítulo 1, versículo 23. Vamos rapidito a poner la mesa y luego vamos a entrar en los detalles. Ustedes verán qué cosa linda. Juan 1, 23. ¿Qué dice el versículo 23? Dice Juan. Dijo, yo soy la voz de uno, ¿qué cosa? Que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Quién está hablando? Juan el Bautista. ¿Qué está diciendo? Sí, señores, yo soy el mensajero. Y estoy diciéndole que ahí atrás viene el Señor. Cuando Cristo vino para ser bautizado por Juan, ¿qué le dijo Juan? San Mateo capítulo número 3, veamos. San Mateo capítulo número 3. ¿Qué estamos haciendo? Poniendo la mesa y presentando las evidencias que Marcos presenta en su evangelio y confirmando que la Biblia tiene razón. Jesús llega para ser bautizado y mire lo que pasó. Versículo 13, ¿cómo dice? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, ¿qué cosa? Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos, ¿qué cosa? Toda justicia. Entonces le dejó. Mi pregunta, ¿sabía Juan quién era Jesús? ¿Sí o no?
Sí, señor. Por eso después dice en el versículo 29 del capítulo 1 de Juan, he aquí el Cordero de Dios, ¿qué cosa? Que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa esa frase? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Significa el Cordero apartado por Dios para resolver el pecado del mundo. La palabra que se utiliza es amnos, el Cordero preparado para el sacrificio, el Cordero apartado para el sacrificio. La idea del Cordero apartado para el sacrificio tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar, con Isaías 42, versículo 1 al 3, y con Isaías 53, versículo número 11 y 12. Mucho que ver, porque Cristo es el Cordero que Dios aparta para que lleve, para que cargue, para que tome para sí el pecado del mundo. La palabra Cordero de Dios que quita, el verbo quitar es airó en griego, que significa cargar, tomar, llevar en sí. ¿Tomó Cristo el pecado de la humanidad? ¿Sí o no? ¿Lo clavó en la cruz? Sí. Y ahora tenemos que entender entonces la mente de Marcos, la mentalidad de Marcos y el valor del Evangelio en la persona de Jesús. La palabra que suena es la palabra Señor. Y es importante entonces describir y descubrir el valor de esta palabra. ¿Están listos? ¿Seguro que están listos? ¿Están listos o no están listos? Salmo 110, versículo 1. Comencemos por ahí. Mire qué cosa linda. Salmo 110, versículo 1. ¿Por qué le llaman Señor a Jesús? Versículo 1. ¿Cómo dice? Jehová dijo ¿a quién? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de ¿qué? Por estrado de tus pies. La pregunta es, ¿por qué dice Jehová dijo a mi Señor? ¿Por qué David escribe ese pensamiento? ¿Qué es lo que David está diciendo? ¿Quién es ese personaje a quien Jehová le llama Señor? ¿Quién es ese personaje a quien David le llama Señor? ¿Por qué ese personaje que se le llama Señor lo ponen al mismo nivel que Jehová, al mismo nivel que Dios? ¿Quién puede ser ese personaje tan misterioso? ¿Quién será esa persona? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pregunto, ¿quién es la mejor persona que interpreta la Biblia? A ver, cuando usted lee la Biblia, ¿quién es la persona más autorizada para interpretar la Biblia? Todavía no se ganan los 5 puntos. ¿Quién es la persona más autorizada que pisó la tierra, que caminó por la tierra? El Señor Jesús. Preguntémosle a Jesús qué es lo que ese versículo significa y si quieren, cerramos el negocio y nos vamos para la casa. Y no necesitamos seguir avanzando. ¿Le parece bien? Un solo disparo y se acabó el problema. ¿Le parece? ¿Le parece bien? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? San Mateo capítulo 22. Que nos diga Jesús qué significa ese versículo. Y luego entramos en otros detalles. Mire qué cosa linda. San Mateo capítulo 22, versículo 41. ¿Cómo dice el verso 41? Por favor, ponga cuidado. Le voy a decir una cosa. La Biblia no es solo un libro de historia. La Biblia no es solo un libro que da información. La Biblia es más que eso. La Biblia es la palabra de Dios. Si la Biblia no fuera la palabra de Dios, hace tiempo que la hubieran arrasado. ¿No se han dado cuenta que los libros caducan con el tiempo? Envejecen y salen de moda y se lo tiran a la basura. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? A ver, los libros tienen caducidad. ¿Por qué la Biblia no ha caducado? ¿Por qué la Biblia no la han echado a un lado? ¿Por qué no la han echado a la basura? ¿Y por qué todavía hoy la siguen leyendo y estudiando? Sencillamente porque es la palabra de Dios. Cuando usted se acerque a la Biblia, entienda y comprenda 2 cosas. Primero, la Biblia se explica ella misma. Y segundo, usted no tiene una mente capaz de ir a la profundidad de la Biblia. Necesita que le den la mente de Cristo. ¿Se entiende o no se entiende? Cuando usted se acerca a la Biblia porque usted se confunde y no entiende nada. Un bebé de 5 años lo mira y se ríe de usted. ¿Por qué? Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice Romanos 8, 7, porque para la mente carnal es imposible entender las cosas de Dios.
La frase es un poquito más trabajada, pero el significado es lo que acabo de decir. Es imposible para la mente carnal, dice en el original, entender o comprender las cosas, las enseñanzas, la ley de Dios. El apóstol Pablo expresó esa idea y en el español la tradujeron diciendo así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por su razonamiento humano per se, en sí mismo, usted no va a entender las cosas espirituales. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. De allí la importancia de ir por donde vamos. Ahora Cristo se presenta delante de los escribas y los fariseos y les hace una pregunta. San Mateo capítulo 22, versículo 41. Ponga cuidado, por favor. Ponga cuidado, por favor. Versículo 41. ¿Cómo dice el verso 41? Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, ¿qué cosa? De David. La palabra Cristo en griego significa Mesías. En realidad significa ungido. La palabra Mesías en hebreo significa ungido. ¿Qué ustedes piensan del Mesías? ¿Qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le contestan, de David. ¿De quién contestan? De David. Entonces ahora Cristo le hace una pregunta. Ponga cuidado. Dice el Señor Jesús, versículo 43. Él les dijo, pues, como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y pregunta Cristo, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Entendieron? 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 ¿Qué está citando Cristo? Salmo 110, versículo 1. ¿Qué dice Salmo 110, versículo 1? Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor. ¿Qué dice Cristo? El Señor dijo a mi Señor. ¿Quién está hablando? Cristo. ¿A quién está citando? A David. ¿Qué está diciendo David? El Señor dijo a mi Señor. De Señor a Señor. ¿Quién es el Señor? Jehová. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. ¿Se entiende o no se entiende? Y es lo que Marcos nos está diciendo cuando refiere a Isaías 43, que dice, el Señor, el mensajero que viene delante del Señor. Y David nos dice, el Señor dijo a mi Señor. Y ustedes dirán, ¿y por qué eso es tan importante? Querido, ¿cómo que por qué es tan importante? Porque ese Señor que es Jesucristo es un ser divino que se hizo hombre. Y eso asegura y garantiza la salvación nuestra. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, ¿es hermoso saber eso o no es hermoso? Y miren lo que dice el versículo 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Mi pregunta, ¿lo puso en su lugar, sí o no? Ahora, miren lo que hace Pedro en el primer discurso, el primer sermón, el día de Pentecostés. Déjeme hacer una pregunta. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Seguro que nos estamos entendiendo? ¿Estamos estudiando la Biblia? ¿Qué es lo que estamos descubriendo? ¿Quién es ese Señor que menciona Marcos? ¿De dónde sacó la idea? Pues la sacó del Antiguo Testamento. ¿Quién es ese Señor? Es Jesucristo. ¿Quién es ese Señor? Es Dios que se hizo hombre. ¿Quién es ese Señor? Es nada más y nada menos que Emmanuel, que significa ¿qué cosa? Dios con nosotros. Cuando usted acepta a Cristo, no tiene nada que temer. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, no tiene nada que dudar. Usted está entregándole su vida al Todopoderoso Dios. Hechos capítulo 2, veamos a Pedro explicando esto. Hechos capítulo 2. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Hechos capítulo número 2. Por favor, ponga mucho cuidado, porque estos son los fundamentos de nuestra fe.
Hechos capítulo 2, versículo 34 en adelante. ¿Qué dice el verso 34? Pedro está hablando. Dice Pedro, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, ¿qué cosa? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice Pedro ahora, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué cosa dice? Señor y Cristo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Quién es ese Señor y Cristo? El Señor Jesús. ¿De quién está hablando Marcos? Del Señor y Cristo. Si usted entregó su vida a Jesús, usted pertenece al Señor y Cristo. Usted no tiene nada que temer. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Si es verdad que usted conoce a Jesús, vivirá confiado en el Todopoderoso Creador del universo. Su nombre, Cristo Jesús. De allí la importancia de entender el valor de todo esto. Muy bien. Pienso que la mesa está lista y ahora podemos comenzar a trabajar. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? Vamos entonces al origen de todo, al comienzo de todo, al comienzo de ese Señor. ¿Cómo entender esto? ¿Y cuál es la misión y la función de ese Señor en la tierra? Ponga cuidado, por favor. La Biblia es tan hermosa que te pone todas las piezas y cuando tú la descubres, las piezas caen perfectamente en su lugar. Y nada se contradice, todo encaja perfectamente donde tiene que encajar. Pero usted tiene que dedicar tiempo para buscar las piezas. ¿Saben lo que es un rompecabezas? A ver, ¿saben lo que es un rompecabezas? ¿Han visto que los rompecabezas mientras más piezas tienen, más te rompen la cabeza? ¿O no? Entonces estamos tomando las piezas y armando el rompecabezas. ¿Qué es lo que va a salir al final? El rostro de Cristo Jesús. Ya hemos visto lo que hemos visto hasta ahora. Ahora vamos a entrar al fondo, a lo más profundo. ¿Quién es la persona de más autoridad para hablar de Cristo Jesús? ¿Quién es la persona de más autoridad? ¿A quién usted le creería más? ¿A los profetas? ¿A los patriarcas? ¿A los predicadores? ¿O a Dios? ¿Qué dijo Dios de Jesús? ¿Le parece bien si empezamos por ahí? Estamos dentro del mismo tema. Mire qué cosa linda. 2 veces Dios dijo lo mismo acerca de Jesús. ¿Se acuerdan en el bautismo de Jesús? San Mateo capítulo 3, versículo 17. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, a él oíd. Mateo 17, 5, en el monte de la transfiguración, ¿qué dijo Dios? Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento o complacencia, a él oíd. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios tomó 2 versículos del Antiguo Testamento y los unió para hablar de Jesús. Lo curioso es que Dios está hablando del Mesías. Y lo interesante es que lo que Dios dijo, lo que dice Marcos, lo que dice David, lo que dijo Pedro es la misma cosa. Y esa es la belleza de la Biblia, la belleza de la palabra de Dios. Vamos entonces a ir buscando cada una de estas piezas doradas. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos rapidito. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. Mire usted quién escribió este Salmo 2, versículo 1 hasta el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. ¿Y qué dice ahora? Y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Contra quién se levantan los reyes y los príncipes? Contra Jehová y contra su ungido. La palabra ungido es la palabra Mesías en hebreo. ¿Se levantan contra quién entonces? Contra Jehová y contra su Mesías. ¿No dice Pedro que Cristo es Señor y Cristo? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿No expresó Cristo Jesús que en el Salmo 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, Cristo dijo, el Señor dijo a mi Señor, refiriéndose al mismo? ¿Sí o no? Entonces ahora en el Salmo 2, versículo 1 al 3, habla de Jehová y de su ungido, de Jehová y del Mesías. Y dice que los reyes y los príncipes luchan contra ellos. Y en el versículo número 7, el Mesías anuncia un decreto de Jehová. Versículo 7.
El decreto, como dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué es lo que está pasando? El ungido, el Mesías, el Señor, vendría a la tierra, adoptaría un título de Hijo de Dios. El Dios Hijo se sometería al Dios Padre. Viviría en la tierra con el título Hijo de Dios, pero es el mismo ser divino que ahora se hace hombre y camina por la tierra. Viene a cumplir una misión y cumple esa misión, pero sigue siendo siempre la misma persona, el todopoderoso Dios creador. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? De allí la importancia y la trascendencia de entender la visión de Jesús y la misión de Jesús. Jesús siempre supo quién era Él. Por eso, pregunto, ¿aceptó Cristo que lo adoraran, sí o no? ¿Sí o no? Ay, mamá. San Mateo capítulo 2. Oiga, vamos a tener que salirnos del camino un minutito. San Mateo capítulo 2, versículo 11, ¿qué dice? Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué dice la Biblia? Lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. ¿Qué cosa le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. Capítulo 28, versículo 7. San Mateo 28, 7. Vamos rapidito. Mateo 28, versículo 7. E id pronto y decid, ¿qué cosa? A sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Versículo 17. Y cuando le dieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Pero algunos, ¿qué dice la Biblia? Algunos dudaban. San Juan capítulo 9, versículo 38. San Juan capítulo 9, versículo 38. Vamos rapidito. Juan 9, 38. Yo hablo, ¿qué dice Juan 9:38? Aquí está. Y él dijo, ¿qué cosa? Creo, Señor. ¿Y qué hizo Tomás? Y le adoró. ¿Adoró Tomás a Jesús? ¿Sí o no? ¿Adoraron los discípulos a Jesús? Sí, Señor. ¿Adoraron los reyes de Oriente, los sabios de Oriente a Jesús? Sí, Señor. Capítulo 20, versículo 28, San Juan. San Juan 20, 28. ¿Qué dice el versículo 28? Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, ¿y qué cosa? Y Dios mío. Tomás adora al Señor Jesús. San Mateo capítulo 14, versículo 33. ¿Aceptó Cristo que lo adoraran? Sí, Señor. Dice el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Mi pregunta entonces, ¿aceptó Cristo que lo adoraran? ¿Sí o no? Entonces Cristo aceptó que Él es un ser divino. ¿Perdonó Cristo pecado, sí o no? Entonces Cristo es un ser divino. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Si usted tiene claro en su mente quién es Jesús, usted será una persona completamente cambiada. Si usted no tiene claro quién es Jesús, usted será siempre la misma persona. Posiblemente no le vea en el cielo. Por eso es tan importante esto. Si usted sabe quién es Jesús, usted tiene que tomar una decisión. Es imposible conocer a Jesús y ser la misma persona. Usted tiene que tomar una decisión. Eso es de vida o muerte. Eso es clave. Repasemos un minutito. En el Salmo 2, versículo 1 al 3, descubrimos que aparece Jehová y aparece el ungido, el Señor, el Mesías. Y esto nos ayuda a entender Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor. Y nos ayuda a entender lo que Cristo dijo. El Señor dijo a mi Señor, entendiendo que Él es el Señor. Y eso nos ayuda a entender que Juan el Bautista es el mensajero del Señor. Y eso nos ayuda a entender lo que dijo Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que David no subió al cielo, sino que su tumba está entre nosotros, dijo Pedro, pero el Señor Jesús es Señor y Cristo. ¿Nos estamos entendiendo? Ahora bien, ¿cómo Dios y de dónde sacó Dios la frase, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Vamos rapidito a tomar estos dos pasajes. Ya tenemos uno, Salmo capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo fue bautizado, que el Espíritu lo llevó al desierto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se recuerdan que Satanás vino a tentarlo? ¿Cuál fue la tentación que el diablo utilizó? Si eres,
3 veces le dijo, si tú eres hijo de Dios. La pregunta, ¿qué era lo que estaba diciendo Satanás? Satanás le estaba diciendo, si tú eres el Mesías, si tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, si tú eres el todopoderoso Dios que se hizo hombre, demuéstramelo. Satanás, que es psicólogo y es el diablo, sabía que tenía que sacar a Cristo del punto al que Cristo vino a trabajar. Por eso hablamos de la palabra visión de Cristo y misión de Cristo. Visión, ¿estaba claro Cristo en lo que vino a hacer a la tierra? Sí. Misión, ¿sabía Cristo lo que había venido a cumplir en la tierra? Sí. Satanás tenía que sacarlo de su camino. Si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, si tú eres el todopoderoso Emmanuel, si tú eres el todopoderoso Señor, si tú eres el todopoderoso ungido, si eres el todopoderoso Dios que se hace hombre, demuéstramelo. Y Cristo le dice, no, mi negro, yo no vine a demostrarte nada. Yo vine como el Mesías, como el siervo sufriente. Yo vine a pagar el precio del pecado. La segunda parte de la frase de Dios, en quien mi alma toma contentamiento, nos dice a nosotros a qué vino Cristo a la tierra. La primera parte nos da la visión. Cristo es Dios. La segunda parte de la frase de Dios nos da la misión. Cristo es el siervo sufriente, el que viene a pagar el precio del pecado, el Cordero de Dios, aquel que renuncia a su vida para darnos vida. ¿Se entiende o no se entiende? Y mire ahora cómo dice Isaías capítulo 42 acerca de este siervo sufriente. Por favor, ponga cuidado. Isaías 42, versículo 1 al 3. ¿Qué dice el versículo 1? He aquí, ¿qué dice la Biblia? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene, ¿qué cosa? En quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán, ¿qué cosa? Su ley. Mi pregunta, ¿lo hizo Cristo o no lo hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Llegó hasta la cruz? ¿Sí o no? Murió en la cruz. Aceptó todo el daño que le hicieron. Y mató el pecado en su propio cuerpo. Entonces vino como el siervo sufriente. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? En quien mi alma toma contentamiento, habla del siervo sufriente, de la misión. Este es mi Hijo amado, habla de la visión. El todopoderoso Dios viene a la tierra. ¿Y no es lo que dice San Juan 1:1? Que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Quién dio la vida por usted? El verbo que se hizo carne. ¿Usted es una persona valiosa? Mire la cruz. Entonces sacúdase y levante la cabeza. Usted no es ningún gusano, como dice Satanás. Dios no da su vida por gusano. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, ¿a qué vino el Mesías? ¿A qué vino el ungido? ¿A qué vino a la tierra? San Mateo capítulo 12, versículo 15 al 21. Vamos rapidito. La Biblia es maravillosa y la Biblia es emocionante. San Mateo capítulo 12, versículo número 15 en adelante. San Mateo 12, 15 en adelante. ¿Qué dice el versículo 15? San Mateo capítulo 12, versículo 15. Dice el versículo 15. Sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente. Y sanaba ¿a cuántos? A todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ¿qué cosa dijo Isaías? He aquí mi siervo, a quien he escogido. ¿Qué dice ahora? Mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿A quién está citando San Mateo?
está citando a Isaías 42, versículo 1 al 3, que ya leímos. Mi pregunta, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí o no? ¿Qué está diciendo Mateo? Está confirmando lo que dice Isaías y está confirmando lo que anunció Dios. Queridos, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Pastor, ¿y qué ganamos con saber esto? Bueno, ganamos conocer las evidencias que certifican, justifican, apoyan, declaran, autentican nuestra salvación en Cristo Jesús. Eso es lo que ganamos. Pero lo interesante es que en el folder suyo, en su expediente en el cielo, le ponen toda esta información. Y usted le va a tener que dar cuenta a Dios por lo que usted está sabiendo. Y no puede alegar ignorancia. ¿Hay un tribunal en el cielo? ¿Sí o no? ¿Le hacen un expediente a la gente en los tribunales? Pues esto está yendo al expediente suyo. Después no puede decir que usted no lo sabía. ¿Le ponemos más hojas al expediente? Sí, apenas estamos comenzando a poner hojas. Ahí de usted después para verse con ese expediente. ¿A qué vino el Mesías a la tierra? Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Vamos rapidito. Isaías 61, 1 y 2. Mire cómo Isaías nos aclara esta misión del Mesías en la tierra. Isaías 61, 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1? Dice, el Espíritu de Jehová el Señor, ¿está dónde? Está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar ¿a quiénes? A todos los enlutados. Pregunto, ¿este personaje y el personaje de Isaías 42 es la misma persona? Sí, señor. ¿Ese siervo sufriente y este Mesías que viene es la misma persona? Sí, señor. ¿Es Dios que se hace hombre? Sí, señor. ¿Es el Señor Jesús? Sí, señor. Ahora, que lo diga Jesús. Y que lo diga con las mismas palabras. San Lucas capítulo 4, mire cómo lo dice Jesús. San Lucas capítulo número 4. Mire qué hermoso Cristo repite las mismas palabras. San Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21. Dice el 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué cosa? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a ¿quiénes? A los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la Biblia, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy ese Señor. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el siervo sufriente. Yo soy Jehová que me hice hombre. En otras palabras, ese tipo que habla ahí soy yo. ¿Lo hizo o no lo hizo Jesús? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? Me llama la atención y me gusta algo que ocurrió con los discípulos de Juan. Juan está en la cárcel y le manda a preguntar a Cristo si él es el que había de venir o esperan a otro. En otras palabras, ¿eres tú el Mesías o no eres tú? San Mateo capítulo 11, oigan lo que hizo el Señor Jesús. San Mateo capítulo 11, versículo 2 en adelante. Vamos rapidito. Dice el versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué dice Cristo ahora? Número 1, los ciegos ven. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Lo hizo o no lo hizo? A ver, ¿sí o no? La prueba dice y la evidencia dice que Cristo es el Señor, que Cristo es el Mesías, que Cristo es quien Marcos dice que es. Y mi pregunta para usted, ¿tiene poder Cristo hoy día también para seguir haciendo milagros? ¿Cree usted en el Señor Jesús? Cristo le dijo a un padre desesperado, al que cree,
todo le es posible. ¿Usted sería tan amable y tan sincero, tan honesto de expresar hoy su incredulidad? ¿No se han dado cuenta que en el mundo cristiano permea, abunda, pulula la incredulidad? ¿Sí o no? Ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en ti, se hubieran arrepentido en polvo y ceniza. Y dice que Nínive condenaría esa ciudad. Imagínese donde Cristo se crió, donde Cristo desarrolló su ministerio, por ejemplo, que no quisieron creer. La gente con la que Cristo desarrolló, que lo vieron crecer desde que era un muchachoncito. ¿Y no es este el hijo del carpintero? No quisieron creer. Y la pregunta para usted, tantos años que usted tiene siendo cristiano, ¿y usted no quiere creer? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿No le parece que estamos haciendo correcto al estudiar la Biblia para que usted tenga fe? ¿Sí o no? Las evidencias dicen que Cristo es quien dice la Biblia que Él es, ¿sí o no? Entonces, ¿usted puede creer en Cristo? ¿Usted puede creerle a Cristo? No es lo mismo creer en Cristo que creerle a Cristo. Hasta los diablos creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Santiago dice que los demonios creen y tiemblan y no serán salvados. Los demonios creen en Cristo y siguen siendo demonios. Y hay mucha gente que cree en Cristo y siguen siendo demonios. Perdón, hay mucha gente que cree en Cristo y siguen siendo la misma persona. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? No es creer en Cristo, es creerle a Cristo. Vosotros sois mis discípulos y hacéis lo que yo os mando. Si me amáis, ¿se entiende o no se entiende? Ahora la pregunta para usted, ¿es usted un discípulo de Cristo? ¿Aceptó usted a Cristo en su vida? ¿Cree usted en la palabra de Dios? ¿Sí o no? Póngase en pie conmigo entonces. Llama la atención la palabra de Dios cuando nos enseña de una manera hermosa en el libro de Hebreos, capítulo 1, cómo el autor de Hebreo habla acerca del Señor Jesús. Mira lo que dice en los versículos 1 al 3. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Mire qué belleza. Dice el autor de Hebreos, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué dice el autor de Hebreos? En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién dice? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice el autor de Hebreo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué dice ahora? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría sentarse con Cristo a la diestra de Dios? ¿A cuánto le gustaría? ¿Seguro que le gustaría? Hago la pregunta de nuevo, ¿a cuántos le gustaría sentarse con Cristo a la diestra de Dios? ¿Usted cree en la Biblia? ¿Seguro que cree en la Biblia? ¿Le gustaría sentarse con Él hoy? Amén, seguro. Efesios. Terminemos ahora. Efesios capítulo número 2. Efesios capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice ahora? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Y qué dice? Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Y qué dice ahora? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién dice? Con Cristo. Mi pregunta entonces, si yo acepto a Cristo y si me entrego a Cristo, ¿con quién estoy sentado a la diestra de Dios?
estoy sentado con Cristo. La frase diestra significa poder y autoridad. A la diestra de Dios significa una posición de poder y autoridad. ¿Quién dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra? Cristo Jesús. Por eso usted y yo podemos sentarnos a la diestra de Dios en Cristo Jesús. Y el Señor nos dice, yo tengo todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio. Yo pregunto, queridos, ¿se entiende o no se entiende? ¿Podemos confiar nuestra vida en la mano del Señor? Hay personas que se alejan de Dios no porque son malos, sino porque son débiles. Y como decía uno de estos días, hay personas que una vez caminaron con el Señor, pero circunstancias de la vida, situaciones de la vida lo hicieron alejar de Dios. Y algunas de esas personas fueron bien heridas por la serpiente. A veces el diablo utiliza la cizaña que hay en las iglesias para tratar de acabar con aquellos sinceros cristianos que quieren ir al cielo. La cizaña es cizaña. La cizaña es una cosa del diablo. Y siempre está fastidiando la vida. Usted tiene que estar muy agarrado de Jesús y muy pegado al tronco que es Cristo Jesús para que la cizaña no acabe con usted. La cizaña solo se conoce que es cizaña al final cuando produce su fruto. El fruto de la cizaña es una bolita negra que produce gastroenteritis. Creo que lo dije bien. Bueno, produce aquella cuestión que le descompone los intestinos. Estamos claros ahora, ¿verdad? Si usted se come eso, usted se envenena. Le sale una mojanga de esa y usted la va a pasar mal. Entonces, esa cizaña lo único que produce es maldad. ¿Le gustaría ser cizaña a usted? No, usted quiere ser trigo. ¿Quién es la vid? Cristo Jesús. ¿Quién es la fuente? El Señor Jesús. Mi pregunta entonces, ¿le gustaría a usted colocarse en una posición de permanencia en Cristo Jesús? ¿Le gustaría unirse al tronco que es Cristo Jesús? ¿Le gustaría ser trigo en la viña del Señor? ¿Le gustaría a usted ponerse del lado del Señor? ¿Seguro? Entonces levante la mano conmigo. Yo quiero orar de una manera muy especial por aquellas personas que de alguna manera habían estado lejos de Dios, se habían separado de Dios, se habían salido del camino, pero están entendiendo y comprendiendo que es necesario que vuelvan al camino. Si usted es una de esas personas, atrévase ahora a desafiar a todos estos curiosos. Le voy a pedir a los hermanos y a las hermanas y a los demás, si son tan amables, de cerrar sus ojos y orar. Y si usted, hermano o hermana, amigo o amiga, sabe que ha estado lejos del Señor, que usted estaba perdido, que se había ido de Dios, y esta noche quiere decir, Señor, yo regreso a mi casa, yo regreso a Jesús. Si usted es esa persona, sálgase del montón y venga al frente conmigo. Recuerde, número 1, si usted es una persona que fue cristiano o cristiana y sabe que se alejó de Dios, venga aquí al frente conmigo. Al pasar al frente, usted está desafiando a todos estos curiosos que tienen los ojos cerrados y están orando a Dios. Al pasar al frente está diciendo, yo esta noche regreso a mi Señor Jesús. Lo reconozco mi Señor, lo reconozco mi Cristo, lo reconozco mi dueño. Esta noche dejo atrás todo el pasado, esta noche comienzo con Él. Si usted no ha tenido una vida cristiana práctica y quiere hacer lo mismo, pase al frente con ellos también y con ellas. Hoy usted toma la decisión de pertenecer a la casa de Dios, a la familia de Dios. Hoy usted decide aceptar a Cristo como su Señor. Hoy usted no acepta al diablo como su Señor, ni se acepta a usted mismo como su Señor, usted mismo, no. Hoy usted dice, Cristo es mi Señor. Cristo se hizo hombre por amor a mí, Cristo murió en la cruz por amor a mí, Cristo derramó su sangre por amor a mí, pero yo hoy lo reconozco como mi dueño, mi Señor, mi Rey, mi Salvador. No he tenido una experiencia cristiana, tengo 1000 defectos, tengo 1000 pecados, tengo 1000 cosas, pero lo reconozco esta noche como mi Señor. Salga del montón, sálgase de la curiosidad y pase al frente con nosotros. Hay otra cosa más que le voy a pedir. Le van a dar un papelito, no se vaya sin llenar ese papel con su nombre y su teléfono. Si quiere poner su dirección, póngala. ¿Qué ocurrirá? En este año 2014, alguien le dará seguimiento. No le prometo que lo voy a hacer yo estaré viajando. Pero esperamos que de esta iglesia alguien le dé seguimiento a usted. Si usted quiere saber algo sobre nosotros, entre a lavozdelconsolador.org y escríbame. Si no le dan seguimiento, véngame con el chisme y escríbame. Oiga, pastor, puse mi nombre y mi teléfono y mi dirección y no han venido a atenderme. Escríbame y entonces yo le atenderé
aunque esté por la China o quién sabe por dónde, pero la escribiré y así comenzamos a relacionarnos. El asunto, querido, es, querida, que usted recibirá la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, como sé que tienen los ojos cerrados, mantengan los ojos cerrados para que oremos, mientras los hermanos le entregan los papelitos a estas personas. Y a los amigos y amigas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, en cualquier lugar del mundo que estén, le doy el siguiente consejo. Entréguese a Jesús. Acepte a Jesús como su Señor y su dueño. Que el todopoderoso Jesús que presenta a Marcos, que tiene autoridad para enseñar, tiene autoridad para sanar, tiene autoridad sobre los demonios, tiene autoridad sobre la muerte, sobre la tempestad, tiene autoridad sobre todo. Ese Señor Jesús tenga autoridad sobre usted y le dé salvación y vida eterna. Levantamos la mano ahora para orar. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Señor, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita. Gracias por el Espíritu Santo. Dios, gracias porque en su palabra encontramos la verdad. En su palabra encontramos el mapa que nos guía y nos lleva a Jesús. En su santa Biblia, en su santa palabra, encontramos las evidencias y las pruebas que nos dicen quién es Jesús. Hoy, oh Dios, hemos repasado en su palabra que Cristo es el Señor, que Cristo es Jehová. Alabamos, bendecimos y glorificamos su nombre. Nos entregamos a usted, Señor. Bendiga a cada una de estas personas que han tomado la decisión de entregarse a Jesús y bendiga a aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra y han hecho la misma decisión. Que ellos y ellas ahora sean ungidos del Espíritu Santo. Que las cadenas de su vida sean rotas con el poder de la espada del Espíritu. Y que desde hoy sean conocidos como hijos e hijas del Dios Altísimo. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.